Sin embargo, descubrí que la mayor parte de las publicaciones sobre el tema son aún a día de hoy, a pesar de que hay muchas, son muy fragmentarias, son, digamos, realizadas en la mayoría de los casos por historiadores amateurs, y muchos, además, de los documentos esenciales de la historia siguen censurados. Es asombroso, pero los archivos, tanto el de la universidad como archivos municipales o archivos militares, aún hoy están cerrados a los investigadores, ¿no? Y después, pues bueno, todas esas fuentes paralelas, como por ejemplo las ediciones que hace la autoridad portuaria en relación a la historia del puerto, que al final quedan en loas a la historia del turismo, pues obvian el asunto o directamente ni siquiera lo abordan, ¿no? En relación con las imágenes, que era lo que a mí me interesaba, pues ocurre otro tanto, ¿no? Te acercas al Centro de Fotografía de Tenerife y resulta que hay una laguna muy interesante que va desde el año 1936 hasta el año 1939. No hay una sola entrada con esa fecha. Ya no es que no haya una entrada con la Guerra Civil, sino que no hay ninguna. O sea, es un periodo que está, digamos, posiblemente no sea propiciado por la propia administración del Centro de Fotografía, sino porque la propia dinámica de la administración de las imágenes ha hecho posible que se nos haya usurpado las imágenes de esa época. De hecho, yo lo que quería era encontrar material sobre la prisión flotante de Santa Cruz de Tenerife y me parecía asombroso que no existía. No teníamos referencia, no había publicado en ningún lado, en ningún anuario de la autoridad portuaria, en ningún sitio, ninguna imagen de la prisión flotante de Santa Cruz de Tenerife, y me parecía impresionante que, dado que existía un gran interés por el tráfico marítimo y en relación con la fotografía, desde finales del siglo XIX hasta justamente el año 36, existen ingentes cantidades de imágenes portuarias, y sin embargo de esa época y de esos barcos no existía nada, estaba por completo soslayado, oculto, ¿no? Entonces, mi propuesta de trabajo fue tratar de dar imagen, tanto a nivel, digamos, la construcción de esta metáfora, como a nivel de a ver si era posible encontrar esas imágenes perdidas. Entonces, mi trabajo se centró, ese trabajo de tener que hacer, en buscar esas imágenes. Entonces, ya les digo, el Centro de Fotografía pues no había nada, en la FEDAC, que es otro centro que también tiene mucho material, un archivo histórico fotográfico importante, pues un tanto de lo mismo, no existía ninguna sola fotografía sobre este material, y bueno, eso supuso tener que abordar esa búsqueda desde otro punto de vista, ¿no? Sabía que, digamos, que a nivel local no iba a encontrar esos materiales, ¿no? De manera que, bueno, durante ese tiempo lo que hago es tratar de construir o de reconstruir la memoria, cruzando pues una ingente cantidad de material documental. Ya les digo, estaba fragmentario, pues lo que hice fue convertirme en un coleccionista de material bibliográfico sobre la Guerra Civil en Canarias. Traté de conseguir, de comprar, de buscar todo el material que pudiera encontrar sobre ello y trabajarlo, ¿no? Entonces tratar de encontrar similitudes, cruzar información hasta poder, digamos, escribir una especie de texto, de relato coherente en el que yo pudiera introducir dentro del proyecto algo sintético, algo corto, que bueno, pudiera dar una explicación de los hechos, ¿no? Y ese fue el trabajo principal, ¿no? Y el otro trabajo fue tratar de dar imagen, de encontrar pues todas esas imágenes perdidas, ¿no? No fue fácil, bueno, se ve un poco pequeña, vamos a ver, pero bueno, la idea fue tratar de encontrar o sea, de hacer una especie de anuario, igual que la autoridad portuaria tiene un anuario de los barcos que han resultado para ellos interesantes en la historia de la historia de la marina mercante local. Pues yo lo que traté fue de buscar esas imágenes y también de desarrollar sus anuarios, o sea, todo ello que hace en torno digamos, a la historia de estos buques, ¿no? Que fueron buques prisión en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Ocurre que, bueno, muchos de estos buques no aparecían en las fotografías cuando fueron, digamos, nombrados, cuando tenían el nombre en el que fueron buques prisión. En el caso de este, por ejemplo,
Santa Rosa de Lima era el nombre que tenía ese buque durante el periodo que fue buque prisión, pero sin embargo pues encontré a través de la elaboración de su genealogía, de su desarrollo, una fotografía del buque cuando se llamaba Conchita Suárez, en un proceso, en un tiempo distinto, cuando pertenecía a un armador de Bilbao, ¿no? Bueno, pues el tema es que van apareciendo todos esos buques, realmente estaban ahí, no se sabía muy bien dónde, pues algunos los conseguí a través de asociaciones de marinos mercantes. Esta otra, por ejemplo, que es un buque emblemático, en él estuvo Pedro García Cabrera, estuvo Manuel Bettencourt del Río, que es un preso que escribió unos diarios y que, por los que conocemos bastante sobre la prisión flotante. Son 4 buques que estaban unidos en la rada de Santa Cruz pues, por pasarelas y que de alguna manera tenían que, a la gente que caminaba por la costa de Santa Cruz, la costa me refiero a lo que hoy es la avenida de Naga y a lo que hoy es la Plaza de España, pues bueno, eran presentes, estaban allí y allí habían, pues hubo por momentos más de 500 presos. De alguna manera tenían que, para la ciudadanía, aquello tenía que constituir una imagen de lo que era, ¿no? En el caso de este barco, que ya les digo, emblemático, mítico, el carguero Adige, conseguí la fotografía en un museo naval en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, pues, a través de hacer gestiones, pues, tratando de movilizar cuáles eran mis intereses y cuáles eran los intereses sobre los que estaba articulando este trabajo de investigación, ¿no? Bueno, lo cierto es que fui dando imagen a esos barcos. Primero hubo que concretar cuáles eran, en qué periodos habían estado, las historias, los anuarios de estos barcos, sus propietarios, y a partir de ahí pues se empieza a argumentar, se empieza a articular una historia local bastante interesante, ¿no? Y las relaciones, digamos, las implicaciones que tenía todo esto con hechos que tuvieron después ecos durante la Segunda Guerra Mundial. La forma de abordar este trabajo pues también me llevó a trabajar con material audiovisual, a conocer películas, en este caso La Habanera, que es una película alemana de propaganda nazi que se filmó justamente en el verano de 1936 voy a poner la otra primero, en Santa Cruz de Tenerife. Es interesante porque además de que podemos ver el mítico buque Adeje, que estaba en ese momento amarrado en el puerto. Además, en el relato de los diarios de Manuel Bettencourt del Río hay 5 meses en los que son desalojados a la prisión flotante y son, digamos, llevados a la prisión de Fife. Entonces, pues bueno, justo coincide con el momento en el que vemos, pues bueno, la ciudad en esta película muy interesante, reprimida por sí misma. Es una metáfora bueno, una película construida para aleccionar a los cuadros alemanes que trabajaban en los consulados y en las misiones culturales para que no mantuvieran relaciones sentimentales que pudieran perjudicar pues, la construcción de esa raza aria que de alguna manera querían pues, articular los cuadros nazis. Materiales muy interesantes. Esta la pongo más por anécdota porque me gusta, es un poco el final de la peli y habla un poco de la isla que me parece interesante. Paralelamente a este trabajo, pues también estoy interesado justamente en las personas, ¿no? En los trabajadores, les digo, ¿no? El caso de, como les dije antes, de Domingo López Torres y Luis Ortiz Rosales, con un trabajo que hacen en la cárcel, un libro muy conocido, se llama Lo Imprevisto, que está hecho con poemas de Domingo López Torres y con dibujos terribles como este
de Luis Ortiz Rosales, ¿no? Pero también me interesaba muchísimo pues, las fotografías de la época, las que muestran trabajadores me parecen fotografías magníficas de las empaquetaderas de plátanos, un sindicato agrícola en el norte de Tenerife, o esta otra que es una pesquería, un trabajador de una pesquería justamente unos años antes de la guerra civil en La Gomera. O sea, bueno, material sobre la sociedad, ¿no? Trabajando en todo esto, pues descubrí algo interesante que posiblemente sea la aportación mayor de este trabajo a la historiografía local. La tiene, o sea, asombrosamente la tiene. Eso simplemente demuestra lo poco que se ha trabajado, que a poco que se aventura un amateur en este tema, o un turista epistemológico, pues descubre cosas tan interesantes como esta, ¿no? Resulta que era lo que les comentaba antes, esos barcos que formaron parte de la prisión flotante en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que ya de por sí es como una vida bastante azarosa y difícil, resulta que tienen un segundo momento histórico de relevancia, ¿no? Estos barcos, los barcos que formaban parte de la flota de cabotaje local, formaron parte después en los años 42, 43 y 44 de una flota llamada Operación Hertz, que fue una flota bajo bandera neutral española y bajo, digamos, testaferros propietarios españoles, que habitualló toda la invasión del norte de África llevada a cabo por los alemanes, capitaneada o comandada por Rommel, ¿no? El Afrika Korps de Rommel, en su famoso, digamos, avance a través de Libia y Egipto, ¿no? Bueno, pues fíjense que no puede ser una casualidad, justamente 5 de los 10 barcos de la Operación Hertz habían formado parte de la prisión flotante de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Y es muy interesante porque ocurre un movimiento muy importante en relación a la Segunda Guerra Mundial. Ya en los primeros años 30 se crea una trama de intereses militares alemanes en el mundo que se llama la Tapendenz, en la que el nodo de Canarias es un nodo muy importante. Ellos derivan hacia Canarias una cantidad importantísima de marcos de la época, 1,5 millones de marcos de la época, que van a servir, digamos, para habituallar y para, digamos, la logística de los buques alemanes, sobre todo los submarinos alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, desde puertos de Canarias, desde zonas en Canarias, ¿no? Se ha hablado mucho de esto, se ha hablado de bases fantasmas en Fuerteventura, total que las tenemos aquí en Santa Cruz de Tenerife. Hace pocos días se hizo público por la construcción de una base de submarinos en justamente un edificio que tiene la autoridad portuaria de Santa Cruz.